pediros pues que en la medida de lo posible nos ayudemos a que este fraile hijo de San Francisco pueda llevar a cabo pues con calma, pero también ajustándonos y confiando en vuestras cualidades de docentes, Elisa y Ignacio, que nos acomodemos un poco al horario y así iremos transcurriendo esta segunda jornada con un aprendizaje nuevo, porque la primera jornada nos íbamos todos de hora, hasta el que os acompañaba como guía en la visita. Por lo tanto, sin más demora, llevo a cabo breve presentación de doña Elisa Díaz Álvarez, graduada en Derecho y premio al mejor expediente académico de la enseñanza oficial de máster en investigación histórica de la Universidad de Extremadura. Actualmente compagina estudio de doctorado en la rama de la Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Extremadura, con el grado en Geografía e Historia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Colaboradora del Grupo de Investigación Extremadura y América. Su principal línea de investigación gira en torno al derecho indiano. En estos momentos dicha línea la ha enfocado al estudio y al análisis de la legislación e instituciones indianas, especialmente en el dominio metropolitano sobre los territorios de ultramar en el siglo XIX. Doña Elisa, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la organización del evento, también a todos los ponentes, porque para personas como yo que estamos en formación, esto supone una gran oportunidad para poder aprender muchísimas cosas. También a los asistentes, tanto a los presenciales como a los que nos ven desde su pantalla. Y sobre todo me gustaría agradecer al profesor Sánchez Lauro que me haya dado la oportunidad de participar en este espacio con todas estas autoridades y reputados ponentes. Así que voy a intentar ser muy breve en esta intervención para darles unas líneas generales sobre el tema del que voy a hablar, que es la contribución de la Audiencia de Nueva Galicia al conocimiento de la realidad indiana durante el periodo de Lorenzo Lebrón. Hablar de conocimiento de la realidad indiana es lo mismo que hablar del impacto del Nuevo Mundo sobre la mente occidental. El proceso de integración de las Indias occidentales va a atravesar por 4 etapas: la observación, la descripción, la propagación y la comprensión. Pero de entre todas ellas, la más complicada va a ser la comprensión, porque implica una asimilación de lo desconocido y, sobre todo, una extensión de todas esas fronteras estrechas del pensamiento bajo medieval europeo para acomodar todos esos nuevos fenómenos. Pues bien, la única manera en que los españoles pudieron enfrentar ese desafío de comprender las Indias va a ser a través de los principios que habían dado forma a su propio universo. Así que la analogía va a ser su herramienta más poderosa. Desde el principio, la corona se va a esforzar por adaptar esa realidad indiana al molde conceptual europeo del 500, que es fruto de la combinación entre 2 factores. Por una parte, la herencia grecorromana y, por otra, la tradición judeocristiana. Por tanto, no va a haber nada de extraño en que las Indias sean comparadas o bien con el Jardín del Edén o bien con la Edad de Oro de la Antigüedad. Pero lo cierto es que la complejidad que encerraban estas Indias occidentales, desde el primer momento va a desbordar con mucho la imaginación de los españoles. Primero, porque la irrupción de América en la historia va a alterar la conciencia de la Europa occidental.
De repente, el mundo no va a ser algo dado, definido y resuelto, sino más bien un problema infinito donde el hombre va a ser solamente una pequeña pieza. Y en segundo lugar, también las Indias van a alterar esta conciencia porque no va a ser tan sencillo como parecía establecer comparaciones entre dos imágenes que eran claramente opuestas. Ni el territorio americano ni las personas que lo poblaban se van a parecer a Castilla, pero es que tampoco van a tener nada en común con los demás reinos, estados y señoríos que se van a ir añadiendo al patrimonio dinástico de la Casa de Austria. Entonces, enseguida se va a comprobar que lo que era útil para la vieja Europa no siempre iba a funcionar en el Nuevo Mundo. Y esto se nota sobre todo cuando hablamos del plano jurídico-administrativo. A la luz del derecho, la dominación española no va a estar exenta de polémicas. Y no me refiero ya al problema de los justos títulos, sino al problema que supuso definir cuál iba a ser el estatuto y la organización de las tierras conquistadas. Recién iniciada la empresa americana, la monarquía católica va a fomentar la iniciativa privada para la conquista y para el descubrimiento debido a las distancias geográficas y a los elevados costes de gestión. Así que, como compensación por los servicios prestados, a los colonos se les van a conceder amplios poderes, además de toda una serie de prerrogativas de carácter hereditario. Sin embargo, enseguida van a llegar informes a las instituciones que dan fe de los abusos que se estaban cometiendo en el ejercicio de estos cargos vitalicios. Como consecuencia, la estructura institucional va a tener que ser replanteada para dar protagonismo al poder civil, o sea, a funcionarios reales que son ajenos a la conquista y que tienen cargos que son susceptibles de ser revocados. Para las Indias se va a diseñar una administración separada de la castellana y que está un poco alejada de esa idea de administración piramidal que había en Europa. Aquí se va a establecer una administración en forma de estrella. La corona va a estar en el centro y va a ir desplegando sus rayos de poder hacia la periferia. Así que, como resultado, van a nacer dos tipos de organismos. Unos que ejercen el poder desde la península, que son el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, y otros que van a estar diseminados por el continente americano, que son los virreyes, los gobernadores y las audiencias. Al mismo tiempo, se va a introducir todo un elenco de figuras que actúan en el ámbito local, porque el núcleo de la sociedad colonial va a ser el municipio. Estas figuras son los corregidores, los alcaldes mayores, los cabildos y los regidores. Todo ello va a hacer que este imperio ultramarino descanse sobre el equilibrio de intereses entre tres grupos que son independientes entre sí, pero que están sujetos al poder regio: la administración, la élite local y la Iglesia. Por supuesto, esta forma de organización no va a ser en absoluto gratuita, porque detrás va a haber un objetivo muy importante para el Estado, que es garantizar el vínculo entre el dominio y la información. Debemos tener presente que todavía en la Edad Moderna persiste esa idea medieval de que el príncipe ha sido instituido para el bien de los pueblos. Como titular único de la soberanía, el monarca tiene la obligación de asegurar el bien común cumpliendo con tres fines: gobernar con justicia, velar por el cumplimiento del derecho y conservar la paz haciendo la guerra justa. Pero nada de eso es posible ni para el monarca ni para los funcionarios si no tienen un conocimiento profundo de los territorios y si no mantienen un contacto permanente con todas las células de poder. Esto es especialmente importante cuando hablamos de la monarquía universal, porque es un espacio que se expande por 4 continentes y que además está repleto de diferentes identidades culturales. Aunque, como ahora veremos, la entera noticia como base de la buena gobernación no se va a convertir en un principio rector de la política metropolitana hasta la década de 1570. Este deber de vigilancia constante que pesa sobre el trono, del que acabo de hablar, es el motivo de que aflore una tremenda preocupación en la corte de Felipe II cuando se da cuenta de que el Consejo de Indias no está dando de manera eficaz sus funciones, es decir, que está demostrando una cierta ineptitud para gobernar y gestionar todos esos territorios en el Nuevo Mundo. Además, para más INRI, todas estas carencias van a salir a la luz en un momento que es bastante espinoso, porque tenemos que partir de la base
de que en estas décadas centrales del siglo XVI, las Indias todavía están en pleno proceso de consolidación y de construcción de un marco político, legal e institucional que va a pervivir hasta que llegue ese racionalismo centralizador de las luces del siglo XVIII. Sin ir más lejos, la promulgación de las leyes nuevas, de las que ya hemos hablado, en 1542, había alterado el sistema de repartimiento de indios y, sobre todo, había limitado los derechos de encomienda que se habían concedido a esos primeros conquistadores. Pero con ello no solo se pretendía conservar a los naturales, sino también someter los intereses particulares al poder de la corona. Naturalmente, eso enseguida va a desembocar en una lucha constante entre la monarquía y los criollos, cuyo escenario principal va a ser la Nueva España. En el verano de 1566 va a estallar un suceso que se llama la conspiración del Marqués del Valle y que va a estar a punto de costar a Felipe II su próspero virreinato centroamericano. Tenemos un Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, que está decidido a recuperar por la fuerza los bienes que se habían decomisado a su padre y que va a iniciar un peligroso movimiento secesionista en contra del gobierno virreinal. Y si bien esta intentona al final va a resultar fallida, sí que va a sacar a la luz una verdad muy incómoda, y es que el dominio regio sobre el Nuevo Mundo era débil. ¿Cuáles eran los motivos de esta debilidad? Pues se iban a descubrir poco después, cuando Felipe II decida encomendar al cacereño Juan de Obando oficiar una visita al Consejo de Indias. Lógicamente, por el tiempo no puedo entrar en los pormenores de la misma, pero sí que voy a apuntar que el principal problema que tenía el Consejo era la ignorancia. Las Indias no se entendían, es decir, al Consejo le faltaba aquel tipo de conocimiento en el que debía apoyarse el dominio. Y eso, naturalmente, había acarreado consecuencias terribles. Había una legislación abundante, casuística e ineficaz, y además se estaba dando carta blanca a que las oligarquías criollas se empoderasen. Por tanto, las reformas que emprende Obando se van a orientar hacia la resolución de todas estas anomalías que estaban erosionando los dos grandes pilares de la dominación. Nos referimos al poder y al derecho. Unas anomalías que además se venían dando, como he dicho, desde la fase de conquista, cuando la política del emperador iba a estar más enfocada en combatir los desórdenes europeos que en tratar los asuntos coloniales. Pero entender las Indias, naturalmente, significaba tener información, así que Obando va a concentrar todos sus esfuerzos en reunir datos sobre todas las dimensiones del continente, la geografía física, las actividades económicas, la legislación, la evangelización o el comportamiento de los españoles y de los indígenas. Y el soporte material que va a elegir para recopilar todas estas pesquisas es el cuestionario, que además es un formato que se adapta muy bien a toda esta cultura de la interrogación que existe en la edad moderna. A grandes rasgos podemos definir el cuestionario como una relación de preguntas acerca de las características de un determinado territorio para su posterior representación en imágenes y descripciones. Ciertamente, este recurso al cuestionario no va a ser un invento de Obando, porque ya había cuestionarios en la década de 1530, pero a él sí que se debe el perfeccionamiento de esta técnica. Junto a su colaborador, el cosmógrafo cronista Juan López de Velasco, va a crear una fórmula que en retrospectiva me parece muy revolucionaria por dos razones. Primero, porque las preguntas que hacen obedecen a criterios antropológicos que luego se van a trasladar a la legislación. Hay que tener en cuenta que el gran objetivo de Obando era redactar unas partidas indianas, hacer un código que regulara todos los asuntos indianos. Así que va a realizar un estudio pormenorizado de los grupos humanos para ofrecer un tratamiento jurídico mejor que resuelva los problemas entre dos mundos que son contrapuestos, que son el de los indígenas y el de los españoles. Así que el hecho de que
que tomara en consideración este factor comportamental nos induce a pensar que su visión era más propia de un jurista contemporáneo, porque, de hecho, esta relación entre la antropología y el derecho no se va a consolidar, no se va a hacer efectiva hasta el siglo XX, cuando ya ha finalizado la codificación. Y la segunda razón por la que el cuestionario Bandino me parece revolucionario es porque se modifica la persona del receptor. Hasta ese momento, el cuestionario era una herramienta que estaba más bien destinada a los exploradores. Pero el problema de los exploradores es que eran hombres que pisaban por primera vez un territorio que para ellos era desconocido. Y esto, lógicamente, los hacía mucho más proclives a ofrecer una descripción deformada de lo que veían, porque no tenían un conocimiento previo. Por este motivo, estas encuestas de Obando se van a confeccionar específicamente para los funcionarios que ya residen en Indias, porque eran personas que tenían influencia dentro del entorno objeto de investigación y que podían aportar, por consiguiente, respuestas mucho más ricas, más precisas, y aunque hubiera un cierto riesgo de deformidad, no era tanto como el de los exploradores. Así las cosas, el 23 de enero de 1569, Obando va a enviar un cuestionario a los dos altos representantes del gobierno temporal y espiritual de Nueva Galicia. Uno va a ser el obispo Pedro de Ayala, pero su muerte prematura va a hacer que esta misión recaiga en dos integrantes del cabildo catedralicio. Y la otra autoridad va a ser el oidor decano de la audiencia, Miguel Contreras y Guevara, cuya dedicación a estos trabajos va a ser francamente digna de admiración. Bueno, en base a las investigaciones del profesor Fernández Sotelo, he clasificado los problemas que se enuncian en este expediente que se va a remitir al Consejo de Indias en dos grandes categorías. Por una parte, los que tienen que ver con la jurisdicción y competencia, y por otra, los que son relativos a los vasallos. Empezando por los problemas de jurisdicción y competencia, no puedo dejar de referirme un poco a la historia de la Audiencia de Nueva Galicia. Esta historia va a hundir sus raíces en 1543, cuando un informe de Lorenzo de Tejada, que era oidor de México, manifiesta la necesidad de que en ese territorio neogallego se funden un tribunal colegiado y un obispado. Pero esa propuesta no va a tener una buena acogida entre las autoridades. ¿Por qué? Porque Nueva Galicia era un territorio salvaje que estaba poblado por tribus indígenas muy belicosas, y estas tribus ya habían obligado a los conquistadores a cambiar varias veces el lugar de residencia, y además estaban dificultando el mestizaje, con las terribles consecuencias que eso tenía para la política regia. A esto, además, se van a sumar otras circunstancias poco halagüeñas, como por ejemplo la pobreza de los corregimientos o lo agreste del suelo. En otras palabras, las autoridades van a considerar que Nueva Galicia es una región económicamente deprimida que poco puede aportar a la Real Hacienda. Tanto el Consejo de Indias como la Audiencia de México piensan que nada se puede hacer por cambiar esta situación. Pero claro, tampoco podían ignorar la presencia de tribus indígenas no pacificadas en aquel territorio, porque ellos sabían que el poderío militar no bastaba para consolidar la conquista a menos que hubiera un mecanismo de dominación efectivo sobre la población y sobre el territorio. Y ese mecanismo, lógicamente, son las instituciones. Así que al final, el estallido de una guerra y el descubrimiento de las minas de Zacatecas van a hacer que la corona cambie su parecer y piense que quizá está perdiendo un activo potencial en esa zona, que ahora sí tiene recursos. Así que al final va a aceptar la propuesta de Tejada. Al Consejo de Indias no le va a quedar otra que transigir, pero va a imponer ciertas condiciones y va a decir, vale, en la Nueva Galicia se va a fundar una audiencia, pero no va a ser igual que la Audiencia de México, va a ser una audiencia subordinada. Esto va a tener dos implicaciones. Por una parte, que los miembros de la audiencia sean oidores alcaldes mayores y que no haya presidente, y por otra, que para
para ciertos asuntos de gran relevancia, como por ejemplo el gobierno civil o eclesiástico, la guerra o la hacienda, van a tener que contar con la aprobación de una autoridad superior, bien la virreinal o bien la metropolitana. En definitiva, este estatus de subordinación supone una reducción de competencias que va a restar autonomía y que genera dependencia de la audiencia neogallega respecto del virrey de turno. Y aquí es donde van a empezar todos los problemas. Primero, porque la subordinación va a afectar al funcionamiento interno de la audiencia. El hecho de que estuviera compuesta por 4 oidores con el mismo grado de autoridad va a dificultar que se llegue a acuerdos en las votaciones, especialmente cuando se trata de asignar cargos públicos, porque cada cual va a tratar de beneficiar a sus favoritos. Así que se entiende que la única solución era quebrar esa igualdad estableciendo una jerarquía, un presidente. En segundo lugar, la subordinación va a afectar a la definición de las fronteras, porque desde la creación de la audiencia va a existir una tendencia a favorecer a la jurisdicción de México. Ocurría que muchos municipios van a tener que dirimir sus conflictos en México a pesar de estar más cerca de Nueva Galicia, algo que también perjudicaba mucho a los indios porque tenían que acudir a México para dirimir esos conflictos judiciales, pero era en Zacatecas donde pagaban los tributos. Y, lógicamente, eso les exponía a todos los asaltos de las tribus chichimecas. Por otra parte, para ir resumiendo, había un problema con de la sede judicial, que en principio estuvo ubicada en Compostela, pero como era un municipio de apenas 30 vecinos, mantener la corte y un obispado era muy difícil. Así que al final se va a solicitar al Consejo de Indias que se traslade la sede a Guadalajara. Ya para ir acabando, citaré brevemente los problemas relativos a los vasallos. Bueno, como todos sabemos, las visitas van a ser ese mecanismo de control que utilizan las audiencias para poder conocer la realidad de los pueblos de la jurisdicción. Las visitas más importantes son las de Lorenzo Lebrón y la de Miguel Contreras y Guevara en este primer periodo, y durante esas visitas ellos van a ver que se están cometiendo muchas irregularidades, principalmente porque se incumplen las leyes nuevas. Ven que hay un problema con las encomiendas, ven que en los pueblos se ejerce de forma arbitraria las labores de gestión, se otorgan estancias de ganado arbitrariamente, caballerías de tierra e incluso varas de mando. También van a darse cuenta de que esto se produce sobre todo debido a esos conflictos jurisdiccionales, porque en muchas ocasiones era México quien tenía que ocuparse de vigilar todos estos comportamientos, pero como estaban sobrecargados de trabajo o a veces por las distancias geográficas, no podían enviar funcionarios que estuvieran pendientes de todas estas situaciones. Por otra parte, también se darán cuenta de que existe un problema con las tasaciones, que son un mecanismo tributario que existe y donde se van a ejercer terribles abusos sobre la población indígena. Y bueno, ya para concluir, diré que el expediente que la Audiencia de Nueva Galicia remite al Consejo de Indias, que se completa con declaraciones de testigos y con varios anexos documentales, es una de las pocas respuestas que se conservan a los cuestionarios obandinos. El oidor Contreras va a morir en el año 1572 y apenas va a tener tiempo de saborear sus méritos y de contemplar el fruto de su esfuerzo, que fue causa directa de este cambio que experimentó la provincia neogallega. Por otra parte, el profesor Fernández Sotelo ha destacado la sinceridad con la que Contreras se expresa en el expediente. Hay que tener en cuenta que era un funcionario y que para él habría sido muy sencillo maquillar toda la realidad y toda la corrupción que se vivía en la Nueva Galicia. Pero desde el primer momento decidió ser fiel a sus principios y contar la verdad, cosa que ahora mismo agradecemos porque sí que podemos conocer qué era lo que estaba pasando realmente. Así que ya para terminar,
podemos concluir que la audiencia neogallega ofreció, la respuesta que la audiencia neogallega ofreció al cuestionario tuvo una doble utilidad. A pequeña escala, contribuyó a la mejora interna de la misma y al reforzamiento de la identidad territorial de Nueva Galicia frente a esos poderes tradicionales de Nueva España, pero también sirvió a otros fines de mayor calado, al conocimiento de la geografía física y humana de las Indias, a la reforma de la legislación, al perfeccionamiento de las instituciones y, por encima de todo, a la consolidación de la entera noticia como principio rector de la política metropolitana. Muchas gracias. No sé si algunos de los oyentes quiere elevar alguna pregunta, o mejor, luego escuchamos seguidamente al doctor Ignacio Ruiz y abrimos diálogo con posterioridad. El doctor Ignacio Ruiz Rodríguez, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, director de la Cátedra Universitaria España-Israel, la cual ha sido galardonada con una mención de honor en el seno del Premio Toledano Jerusalén-Israel. Igualmente, director del Grupo de Investigación Internacional Derecho, Migraciones y Frontera, LIMES. Ha impartido cursos y seminarios en numerosas universidades españolas e internacionales y realizados estancias de investigación en varias universidades europeas y americanas. Ha sido director de una decena de tesis doctorales y participado como investigador responsable o colaborador en casi una treintena de proyectos de investigación nacionales e internacionales. En estos momentos cuenta con 2 centenares de publicaciones científicas. Tiene la palabra y nos enseñará sus conocimientos sobre Nueva España como paradigma de globalización en el 500. La verdad es que yo, ya de entrada, doctor Ignacio, como que comulgo más con la Nueva España universalizada o la universalización de la Nueva España que la globalización. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes de empezar, como no puede ser de otra forma, quiero agradecer expresamente la invitación que se me ha cursado para participar en estas jornadas, singularmente en la figura de Sisto Sánchez Lauro y de Cristina Sánchez Roda, y asimismo por la hospitalidad de Fray Guillermo, que a mí me tiene conmovido y prometo regresar muy pronto porque esta hospedería es algo infinito. Lo que voy a decir en gran medida... Lo que voy a decir en gran medida está o forma ya parte de una serie de publicaciones científicas que algunos de los presentes seguramente ya conozcan. Singularmente hay un libro que se llama La formación de las fronteras estadounidenses en la América Española, y hay otro en donde trato todo el área del Pacífico norteamericano, que se llama Políticas y disputas por el control de la Alta California. Entonces, en estas 2 monografías singularmente he tratado lo que es esta época tan interesante de la historia del mundo hispánico. Y luego hay una obra que coordiné juntamente con el profesor Martínez Llorente, que se llama Más allá de los mares conocidos, 5 siglos de la expedición Magallanes-Elcano, en donde tratamos también este aspecto de la globalización de lo que es el mundo hispánico, ¿no? En torno a lo que es el descubrimiento de América no voy a contar nada que aquí nadie no conozca, sino simplemente recordar esa mítica fecha del año 1492 en donde se toma
definitivamente el último de los reinos taifas existentes en la península ibérica, la taifa de Granada, y por lo tanto acabamos con una presencia del mundo islámico a nivel de, podríamos llamar, de territorio bajo el poder del Islam, como es Granada. También tenemos que tener muy presente esa efervescencia religiosa que se materializa ya con la expulsión de los españoles de religión judía, y que viene siendo algo que está, en cierto modo, atenazando a la monarquía hispánica a través de una serie ya de recomendaciones que están realizando otros príncipes cristianos a ver por qué en España o en tierras de España no se expulsa a los judíos, a como se ha hecho en otros territorios europeos. Con la gran diferencia de que aquí lo que se trató por parte de la monarquía es, por un lado, primero proteger a los judíos y luego singularmente favorecer las conversiones. Basta recordar la familia de los descendientes del último gran rabino, que son la familia de los Coronel, que luego posteriormente formaron parte de esa nobleza española. También hay que recordar en ese momento cuál es el proyecto colombino. El proyecto colombino a veces se nos escapa. El proyecto colombino es básicamente llegar a la ruta de las especies, a la zona de las especierías, por un camino distinto, y de repente se encuentra con un continente nuevo. La ruta de las especies podemos estar hablando largo y tendido, recomiendo alguna de mis publicaciones, pero básicamente esta ruta queda cortada a partir de la caída de Constantinopla, el triunfo del poder otomano y esa reacción que va a tener Europa como consecuencia de este cierre de esas históricas rutas a través de la ruta empleada por los portugueses, que sería básicamente circunnavegar el continente africano hasta llegar hasta la especiería. Cuando Cristóbal Colón se reúne con los reyes católicos en esa primera reunión que tuvo lugar, sin lugar a dudas, en Alcalá de Henares, en la célebre Casa de la Entrevista, lo que está haciendo es presentarle un proyecto para llegar a estas tierras asiáticas por una nueva vía. Y de repente, como ya he dicho, aparece un continente que luego será denominado América a raíz de esta figura histórica como es Américo Vespucci, y por lo tanto ya tenemos ese continente. Posteriormente, a través de la intervención del cardenal Cisneros, junto con Fernando el Católico, llegaremos a esas bulas alejandrinas, en donde el Papa Alejandro VI, en cierto modo vinculado con Fernando el Católico a través de sus orígenes valencianos, le concede esas bulas alejandrinas a través o gracias también en contrapartida con una serie de prebendas que va a recibir su familia. Fundamentalmente me viene a la mente César Borgia, pero también podemos hablar de otra serie de concesiones. Y estas concesiones, estas bulas alejandrinas, ¿qué es lo que está haciendo? Pues conceder prácticamente a la Corona de Castilla la mitad del planeta, siempre y cuando al frente de esas tierras no se encuentre un príncipe cristiano, y por lo tanto, imagínense ustedes que estamos repartiendo el mundo a través de una concesión pontificia. Otra cosa no menos cierta es que a partir del siglo XVI estas concesiones empezarán a tener ciertas carencias, fundamentalmente porque pronto, y como consecuencia de esa disidencia dentro de la propia Iglesia Católica, lo que es el cisma luterano o el cisma anglicano, repercutirá necesariamente en que para controlar un territorio ya no son suficientes las bulas alejandrinas, sino que para controlar un territorio necesariamente tienes que estar en ese territorio, materializar la ocupación. Y esto, sin lugar a dudas, es la consecuencia más inmediata de lo que es un sistema que ya existía en el mundo medieval y que luego se va a aplicar en tierras americanas, que serán los presidios de frontera. Y a partir de ese momento lo que observamos es juntamente con los enviados del monarca, aparecen también las instituciones religiosas. Las órdenes religiosas van a tener un papel fundamental dentro de esta nueva configuración del mundo español en tierras americanas. Y allá observamos a dominicos, a jesuitas, a franciscanos, etcétera, que serán los grandes artífices, juntamente con la propia administración de la monarquía, de la erección de iglesias, catedrales, ermitas, hospitales, etc. En torno a lo que es el virreinato de la Nueva España,
tampoco les voy a contar la hazaña de Hernán Cortés, lo que es la cuestión de cómo acaba con ese imperio de los aztecas, y tampoco les voy a contar cómo es la conquista de México y los indios que están aliados de estos conquistadores españoles. En todo caso, el Virreinato de la Nueva España se crea oficialmente el 8 de marzo del año 1535 y a partir de ahí perdurará por los siglos venideros hasta el año 1821, cuando finalmente desaparece la presencia española en aquellas tierras. A mí me llamó mucho la atención cómo se está configurando este Virreinato de la Nueva España. Había preparado unas diapositivas, pero bueno, el que tenga interés directamente las pide y yo se las reenvío y las puede usar. Donde pone Ignacio Ruiz Copyright, pues pone Pepito Grillo Copyright y ya está, las puede usar en su propio beneficio. Más que nada para ajustarme al tiempo, que el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Y lo que está claro que estos virreyes recibían instrucciones de la metrópoli y obviamente estos virreyes también lo que hacían era una especie de intermediario entre la corona y lo que son la presencia de España en aquellas tierras. Lo que sí es cierto también es que estos virreyes no tienen su origen en tierras americanas, sino que el primer virrey del cual tenemos constancia para lo que es las Indias es el propio Cristóbal Colón. En las capitulaciones de Santa Fe se le está nombrando visorrey de todas aquellas tierras que se están incorporando o que se van a incorporar a la soberanía de Castilla. Junto con esta erección del Virreinato de la Nueva España, a mí me llamó mucho la atención, y era lo que iba a comentar, es la enorme extensión que llegó a tener este virreinato. Normalmente lo centramos en lo que actualmente sería México y aquellos territorios que después de esa guerra de mediados del siglo XIX tienen lugar entre Estados Unidos y México y que pasarían a dominación norteamericana, como son los estados de California, Colorado, Texas, etc. Es que el virreinato de la Nueva España del siglo XVIII llega hasta Alaska. De hecho, hay un mapa en la Biblioteca Nacional y una serie de documentos que yo he manejado y que aparecen reproducidos en estos libros que acabo de citar de mi autoría, la provincia de Alaska dentro del virreinato de la Nueva España, por no hablar de otra ingente masa territorial que se incorpora en el siglo XVIII, como es el territorio de la Luisiana. La Luisiana eran 2.056.000 kilómetros cuadrados, o sea, 4 veces el actual Estado español. Por no hablar del área del Caribe, desde la isla de la Española, Puerto Rico, Cuba, etcétera, hasta la Florida. La Florida que ha permanecido más tiempo en manos españolas que en manos norteamericanas, y por lo tanto hay veces que se nos olvida también la presencia española en este territorio. Pero es que por el área del Pacífico, lo que es el virreinato de la Nueva España, en algunos momentos llega hasta Asia continental. Territorios como Formosa, que pasa en épocas de Felipe II a mano de la monarquía hispánica, formaban parte de la monarquía hispánica, esa monarquía portuguesa que se integra en manos de Felipe II. Otra de las cosas que también he tratado y que iba a desarrollar con más amplitud, pero también me puedo incluso hacer referencias a ello en el artículo que se prepare para la publicación de esas actas, es la importancia que tuvo la expedición Magallanes-Elcano, que este año celebramos el 5º centenario del regreso de la nao Vitoria después de circunnavegar el planeta Tierra. La expedición Magallanes-Elcano, el estudio de lo que son las capitulaciones de Valladolid, son muy similares a las capitulaciones de Santa Fe, y por lo tanto las concesiones que la monarquía le está realizando a estos expedicionarios. Por cierto, Hernando de Magallanes, que sí había nacido en tierras portuguesas, pero es una persona naturalizada castellana, y por lo tanto a veces se nos olvida que sí, aquí estaban los portugueses porque tenían interés y el origen de Hernando de Magallanes, etcétera, pero es una expedición 100% castellana. No hay nada portugués, excepto que algunos de los viajeros de estas
de estas cinco naos eran de origen portugués, pero Hernando de Magallanes, naturalizado castellano como Fernando de Magallanes, era súbdito de Carlos I. Y por tanto es una expedición no mitad portuguesa, mitad castellana, no, es 100% castellana. Bueno, pues esta expedición va a tener una importancia fundamental, una vez más, en la búsqueda de ese paso que nos lleve hacia Tierra de Oriente para entrar en contacto con la especiería. Y luego, curiosamente, acabaría siendo la primera expedición que circunnavegase el planeta Tierra. Muy importante también, a veces se nos escapa, lo que es la búsqueda de ese contacto directo entre Europa y Asia. Eso nos pasó en la época de Cristóbal Colón y descubrimos América, pero a lo largo de los siglos se siguió buscando ese paso que pudiera conectar por el norte Europa con América. Y esto ya entronca en lo que es el propio ideario, en las propias memorias, en la propia obra de Marco Polo. Ese territorio rico en la zona de Asia continental que vino a denominar Aniam. A lo largo de los siglos, en el siglo XVI, en el siglo XVII e incluso en el siglo XVIII, se van a preparar expediciones a la búsqueda del llamado Paso del Noroeste o Estrecho de Aniam. La propia expedición de Malaspina, tan célebre, Malaspina, Bustamante y Guerra, etc., seguía buscando el Estrecho de Aniam, ese paso del norte que pudiera acercar a lo que es las tierras de España, la España europea, con Asia, y poder enriquecer como consecuencia de ello de una manera más eficiente, más directa y mucho más corta en el tiempo, lo que es la riqueza asiática tan demandada en tierras de España con los productos asiáticos. Y por lo tanto, dentro de esa expedición Magallanes-Elcano, en Filipinas, en donde Magallanes muere en una batalla desarrollada contra los aborígenes de aquellas tierras, en el año 1521, apenas 40 años después, se va a poner en marcha la expedición de Legazpi. ¿Por qué? Porque seguimos buscando el acercamiento cuanto más grande con los productos asiáticos. Y de ahí viene que se desarrollara la expedición de Legazpi. Es curioso porque he demostrado con múltiples documentos que las Islas Filipinas ya eran conocidas en la Nueva España antes incluso de que se llamasen Islas Filipinas. Eran las llamadas Islas de Poniente. Y por lo tanto ese contacto entre gente de la Nueva España de algún modo se había mantenido más allá de lo que es la propia expedición de Magallanes-Elcano. Eran las Islas de Poniente. Y cuando ya Legazpi llega a esas tierras, son bautizadas en advocación al monarca Felipe II. Bueno, ¿por qué es tan interesante la presencia de los españoles en tierras de las Filipinas? Porque es un puente entre Europa, América y Asia. Es un interés geoestratégico fundamental el que tenían los castellanos o la propia monarquía hispánica en este sentido. Cuando llegan los castellanos y se asientan definitivamente en las Filipinas, entran en contactos con las distintas poblaciones autóctonas, pero es curiosamente porque ya las crónicas hablan de la presencia de chinos asentados en tierras de Filipinas, que se van a incrementar luego posteriormente como consecuencia del interés mercantil. Estos chinos serían denominados sangleyes. ¿Y quiénes son los sangleyes? Ese punto de unión entre lo que es el comercio chino con Europa a través de las Islas Filipinas. En un momento dado, la dinastía Ming en tierras de China va a dejar de cobrar los impuestos en especie para cobrarlos en metálico. ¿Y qué unidad de cambio van a utilizar? La plata. Pero China no tiene la suficiente plata como para financiar todo este pago de impuestos. Entonces, en Filipinas, a través del galeón de Manila que se va a instaurar muy rápido en el tiempo, los españoles llevarán la plata mexicana, adquirirán los productos asiáticos de India, Camboya, la propia China, etcétera,
que luego retornarán a través del famoso tornaviaje descubierto por Urdaneta en ese galeón de Manila, y esos productos asiáticos llegarán cruzando por tierra lo que sería la Nueva España, luego La Habana y finalmente los puertos de la metrópoli. Sobre ello se podría hablar largo y tendido, pero el tiempo es el que hay. Pero los sangleyes son esos mercaderes chinos que evitaban que los propios españoles tuvieran que ir a adquirir esas especias a los lugares en donde se producían, sino que se adquirían directamente en Filipinas a través de estos mercaderes chinos, a los cuales se les denominó sangleyes. La monarquía hispánica, a consecuencia de toda esta serie de expediciones, fundamentalmente buscando el lucro económico. Ya no se trataba de decir, bueno, estamos circunnavegando el planeta o estamos descubriendo lugares o territorios que nos puedan interesar o dejar de interesar. Lo que se buscaba fundamentalmente era el lucro económico, el contacto entre Europa con los productos asiáticos tan demandados en estas tierras europeas. Y a partir de ahí empieza ese gran esplendor de la monarquía hispánica a nivel global. Porque no nos engañemos, con Felipe II y a través de ese hecho tan importante como fue convertirse en Felipe I de Portugal, la monarquía hispánica es, sin lugar a dudas, la primera potencia global de la historia de la humanidad. Pero no una potencia que se dedicase a esquilmar, como si pudiera ser el caso de los británicos, sino que más allá del interés económico, que era importante, el interés por trasladar lo que es la esencia de la hispanidad a todos los lugares, a todos los territorios, a todas las personas que entraban en contacto con esta monarquía. Algo fundamental que ya deriva, y así se materializó a lo largo de los tiempos, es la obligación de evangelizar a todas aquellas personas que estaban sometidas al monarca español. Y esa obligación se llevó a cabo en la mayor de las ocasiones. La idea de construir en piedra, la idea de integrar, la idea de incorporar, la idea de proteger a estas personas que se sometían a la monarquía hispánica. Sobre esto Sisto lo ha comentado, y además una conferencia magnífica, porque la idea es incorporar, integrar, fusionar lo que es el origen de los españoles con todas estas gentes en donde España estaba entrando en contacto y los incorporaba a su soberanía. Y finalmente un segundo, y con ello acabo, para criticar la leyenda negra. Esta leyenda negra interesada, creada fundamentalmente por británicos, porque la mejor fórmula para acabar con su gran adversario en todos los sentidos, como era la monarquía hispánica, era la utilización de la leyenda negra. Y a mí me duele muchísimo que todavía, a día de hoy, en lugar de comparar cómo fue la presencia de británicos, por ejemplo, en tierras norteamericanas, con la presencia de los españoles en tierras de Iberoamérica, en lugar de comparar y buscar una síntesis, lo que buscan es simplemente derribar estatuas de personas como Isabel la Católica, como Cristóbal Colón o como tantos personajes importantes. A mí me viene en mente al propio Junípero Serra, un franciscano que dejó su vida y la de muchos otros franciscanos en tierra de California en defensa de los aborígenes. ¿Cómo es posible que Junípero Serra le llamen racista? ¿Cómo es posible que a Junípero Serra derriben su estatua? ¿Cómo es posible que ahora lo que mole sea hablar mal de España en lugar de decir, es que este traslado de toda una historia en todos los sentidos, desde el aspecto religioso al aspecto lingüístico, nos benefició mucho? Así que muchísimas gracias por su atención y muchas gracias. Yo creo que el aplauso de los que hemos escuchado tanto
a doña Elisa como al doctor Ignacio es expresión de la gratitud por vuestro trabajo y también del interés que habéis despertado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Consiguientemente, sí que abro espacio para el diálogo y podéis dirigir la interpelación o la pregunta o la aclaración a una ponente o a otro. Si hay que romper fuego, yo quiero poner un punto de aclaración a una observación que hacía al comienzo de la ponencia del doctor Ignacio Ruiz. Yo creo que, o por lo menos yo me pregunto, pero creo que tendremos que preguntarnos también en estas jornadas si se puede concebir un primer viaje de Colón al nuevo continente sin un propósito de universalizar la fe o sin un interés prioritario, no solo por abrir ruta nueva al mundo, por intereses científicos o por intereses económicos, si desde el Reino de España en el 1400 no se está pensando también en compartir, en comunicar la buena noticia del Evangelio y por lo tanto yo creo que la corona española no hubiera apoyado este viaje y esta empresa si de verdad los criterios teológicos dominantes en ese tiempo y en ese siglo no hubieran sido potenciadores de la misma y por lo tanto cuando utilizamos conceptos de nuestra era secular aplicados a una gesta que tiene mucho más de origen teológico, evangélico, por llevar a cabo la universalización de la fe, me parece que tendríamos que ser, en ese sentido, pues considerados con nuestro pasado. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en los navíos siempre existía la presencia del religioso. Siempre participaba no solo de los actos sacros, sino que también participaba de lo que es la toma de posesión de los distintos lugares. O lo que es lo mismo, si nos acordamos de cuando Colón llega por primera vez a Cuba, en la zona de Baracoa, todavía la cruz que se clava en la arena de la playa todavía se conserva en la iglesia, ¿no? Todavía se puede venerar. Hasta hace poco casi se podía tocar, ahora ya le han puesto un cristal protector. Claro, la iglesia iba de primera mano justo al lado de esos enviados por parte de la monarquía. Y no se puede entender de otra forma la presencia de España en los distintos lugares del mundo si no es a través de su vocación de evangelización de las gentes. Esto es un hecho que todavía lo podemos constatar hoy. O sea, nosotros nos vamos a cualquier sitio en donde la monarquía hispánica haya estado presente y la herencia religiosa es un hecho inconstatable. O sea, ahí está. Nadie puede decir nada en contra. Lo que no es menos cierto es que Colón buscaba también lo que es el enriquecimiento personal y el de la propia monarquía. O sea, eso es un hecho también que no tiene ningún tipo de duda. Y de hecho, luego nos acordamos de los propios juicios que tuvo la familia Colón de los propios colombinos, de los cuales se ha trabajado y se ha hablado muchísimo, ¿no? Los que acercaron
el derecho a la protección de los aborígenes no solamente fueron los propios monarcas, como es el caso fundamentalmente de Isabel la Católica, en ese interés que tuvo, al menos al principio, Cristóbal Colón, de esclavizar a los aborígenes americanos, sino que también figuras como, ya lo hemos visto aquí, desde el padre de las Casas a otros muchos, ¿no? Yo siempre recuerdo esa famosa reliquia de Indis el domingo de Adviento del año 1511, cuando se condena a todos los que están allí presentes en ese domingo de Adviento escuchando misa directamente al infierno por abusar, como así se dijo en ese momento, por abusar de los indígenas, por no cuidarles, por maltratarles y algo fundamental, por no acercarles la palabra de Dios, algo que no hacía ninguna otra potencia europea porque tenían otros intereses. Entonces, lo que es la incorporación de las tierras, ya fueran de América, ya fueran de África, ya fueran de Asia, a la monarquía hispánica, se hacía siempre bajo la idea de su salvación, de su acercamiento a la imagen de Dios, de su bautismo, de que conocieran las Escrituras, etc. No tiene nada que ver lo que es la conquista y la evangelización de América o de Asia o de donde fuera por parte de la monarquía hispánica a lo que hacían otras potencias europeas. Y sin embargo el chivo expiatorio, como consecuencia de esa leyenda negra, nefanda, que los propios españoles nos hemos llegado a creer, el chivo expiatorio siempre fueron los españoles que mataban a los indios, se comían a los niños y hacíamos sacrificios humanos Eso es lo que realmente los documentales de masas que las gentes actualmente ven por televisión es lo que nos trasladan. Persona como Luisa nos reconforta después de ir a clase y ver las cosas que nos encontramos a veces sin mala fe, ¿no? Pero aquí tenemos un ejemplo de que nos vamos a ir los que peinamos canas y dejamos el mundo por las manos. Segundo, aquí los dos compañeros han hablado de una cuestión clara de la conquista. Lebrón es un personaje que, independientemente de aquellas denuncias y tal, hizo bien. Porque está claro que está demostrado, su propio documento, lo que es el resultado que nos ha hablado Chamocho, ¿no es? Perdón, gracias. El propio resultado que nos explicaba antes el profesor Chamocho habla de un interés ético por hacer bien su trabajo. En este sentido, me van a perdonar que a lo mejor es una estupidez, pero me atrevo. Todos nosotros tenemos también una posibilidad ética de contribuir a que acabe de una vez la leyenda negra, pero no por reivindicar chulescamente lo que hizo España, sino por volver la historia a la verdad, ¿no? En este sentido, les cuento una anécdota personal o una circunstancia personal. Hace 2 meses que quisieron hablar conmigo un productor de cine y el director de cine de España, la primera globalización, Linares. Estaban emperrados, yo tenía mucho trabajo, pero vinieron a hablar conmigo y que tenía mucho interés en hacer un proyecto y querían que yo opinara. Entonces me enseña el proyecto y dice, ¿qué opinas? Digo, porque ustedes han tomado un artículo que yo hice sobre producción y consumo de ideas en 2013. Dice, por eso queríamos hablar con usted, porque queremos hacer una serie de documentales, 6 documentales, sobre esto que estamos hablando aquí. Entonces, el proyecto está en marcha, ya está funcionando, ya hay proyecto, y espero que todos ustedes puedan ayudar con sus comentarios, ser grabados para después ser manipulados desde el punto de vista cinematográfico, no manipulado su texto, sino manipulada la imagen y el montaje, para contribuir y agrandar esta labor que hizo Lebrón, y la gran labor que Cristina, porque Cristina es la que ha levantado de la tumba a Lebrón para ponérnoslo delante de las narices. Yo, en este sentido, les pediría ayuda a los que están aquí y a los que están más allá, en
en cualquier parte del mundo, a colaborar en esta serie de documentales nuevos para demostrar cómo se han titulado el asunto. Porque a mí me invitaron al Senado a defender algo de la historia de España. Me dicen, ¿qué quieres de hacer? Y digo, pues lo que Salamanca le debe al mundo. Entonces, cuando me presentaron el proyecto se titula Lo que Salamanca le debe al mundo. Perdón, lo que el mundo le debe a Salamanca. Lo que el mundo le debe a Salamanca. Entonces, les invito, porque en Salamanca, evidentemente, los frailes, la Escuela de Salamanca, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de la economía, con la gestión internacional que Francisco de Vitoria y sus secuaces llegaron a México, Alonso de la Veracruz, llegaron a Filipinas. Entonces, el mundo entero está implicado y les pediría que, si se puede, pues participen en este tipo de proyecto para difundir algo que es la verdad. Muchas gracias y perdón. ¿Alguna persona más quiere? Pues continuamos entonces. Agradecemos vuestro trabajo y damos paso a la segunda parte de esta sesión quinta.